Entonces, vamos al tema de hoy, ¿sí? Que es, ¿cómo es el tema? Yo lo puse en el grupo. Es que algunos no ven los grupos. Equilibrados o desequilibrados, ¿sí? Es el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? A ver, es una palabra, les leo aquí lo que yo tengo. Es una palabra que significa etimológicamente el igual de la balanza. Es permanecer en el mismo lugar sin inclinarse a un lado o al otro. Se refiere a la armonía entre cosas diversas, ¿sí? Hay una armonía, hay una igualdad, hay una sensatez entre actos o juicios. El equilibrio es un estado donde se ha logrado un balance entre dos o más fuerzas. Es un término muy amplio que puede ser aplicado a la física, la economía, la política e incluso a la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, hoy vamos a pensar un poquito en estas palabras, ¿verdad? Y si pensamos en lo primero que queremos decir, es que Dios es un Dios de orden. A ver si le das ahí, Josu, porque no me funciona. Al siguiente. Lo que vemos primero que nada es el equilibrio en el universo, ¿a que sí? Es que todo está fríamente calculado, está increíblemente armonioso, todo funciona de una manera ordenada para que pueda haber vida. Les leo algunos datos que son muy curiosos en cuanto a cómo se desarrolla todo esto en el universo. Mirad. Debe haber un sistema solar con una sola estrella, que es el Sol, ¿verdad? Que la tenemos. Para que pudieran estas órbitas planetarias estar estables. Si no estuviera el Sol en el medio, todo eso se desajustaría. El Sol tiene que tener una masa correcta, que es la que exactamente tiene el Sol. El Sol no podría ser ni más grande ni más chico. Tiene una medida exacta. Y se han hecho estudios para comprobar y pensar si el Sol fuera un poquito diferente, sería todo un caos. La distancia de la Tierra al Sol debe ser la que tiene. Si estuviera más cerca, todo se evaporaría, no habría agua, el agua se evaporaría. Si estuviera más lejos, sería la vida muy fría y ya hubiésemos muerto, no se hubiera producido la vida. Solo un 2% que todas estas cosas cambiaran, no existiría la vida. La Tierra debe tener la masa suficiente para contener la atmósfera. La gravedad y la temperatura en la superficie también tienen que mantenerse dentro de un pequeño porcentaje que es el que tiene, porque si no, también si eso se moviera un poquito, se desajusta todo y caeríamos en el aire. No habría esa atmósfera. La gravedad de la Tierra, la inclinación que tiene la Tierra, el eje, la forma de mover la Tierra está en los grados correctos. Si fuera más rápido, generaría unos vientos que nos moriríamos todos. Y si fuera más lento, la temperatura cambiante entre el día y la noche haría que fueran muy bruscas. Todo, y podemos estar años y hay libros que hablan de esto. Todo está equilibrado, todo está pensado para mantener la vida del ser humano. Nuestro cuerpo, de hecho, también. Justamente en el cuerpo, entonces en el oído, tenemos una parte, la parte interna, tiene canales, ¿sí? Tiene unos canales donde hay un líquido y en esas bolsas de líquido hay pelos o cilios. Y eso cuando se mueve, le da una orden al cerebro para que esa orden del cerebro nos haga estar en equilibrio y no nos caigamos. Es increíble cómo funciona el oído, ¿sí? En esa parte aquí de la derecha, del oído interno, y la próxima podemos ver la foto de esos pelos. Ahí están, a la derecha los cilios, que hacen que nos podamos mantener en equilibrio. Es decir, que nuestro cuerpo y muchas cosas más, todo está en equilibrio. Cada célula, cada parte de nuestro cuerpo está en equilibrio. Por eso cuando nos paramos rápido, ¿qué pasa, no?
Nos levantamos rápido, nos mareamos, perdemos el equilibrio. ¿Por qué? Porque esos pelos o ese líquido lo hacemos tan brusco que de repente no le llega todavía la orden al cerebro y el cuerpo pierde el equilibrio, ¿verdad? O cuando tenemos alguna enfermedad también que pueda afectar eso. Dios nos hizo para ser equilibrados, ¿verdad? Y lo podemos ver en el cuerpo. Por eso también muchas veces hemos compartido en otros momentos acerca de la rueda de la vida. Nuestra vida necesita un orden también, un equilibrio, ¿verdad? En el campamento del verano pasado todos trabajamos esto. No sé cuántos del año pasado a este verano habéis vuelto a mirar esto para ver si habéis mejorado o no. ¿Alguien lo ha hecho? Importante, ¿por qué? Porque esta rueda de la vida son todas o casi todas las áreas de nuestra vida. Tenemos amigos, tenemos salud, tenemos dinero, tenemos relaciones, amor, familia, profesiones, desarrollo personal y ocio. Y entonces quizá en desarrollo personal tú puedes estar del 1 al 5, más o menos con un 5. Quizá en ocio, tiempo libre, tú estás bien desarrollado, tienes 6, 7 y así con cada uno. Quizá en salud estás muy mal de salud, pues tienes un 1, un 2. ¿Qué pasa cuando esto supuestamente es una rueda? ¿La rueda qué hace? Gira, ¿verdad? Cuando hay una parte que está muy bien y quizá otra parte que está muy mal, ¿qué pasa? ¿Puede girar? ¿No puede girar? ¿Qué pasa con una rueda si no puede girar? Se desequilibra, pero ¿qué pasa? Se traba porque no puede rodar. Entonces lo ideal y el trabajo que nosotros tenemos que hacer en el Señor y con la ayuda del Espíritu Santo es que en todas nuestras áreas estemos cada vez superando y que podamos tener ese equilibrio para que nuestra vida pueda ser como un engranaje y funcionar. Y tratar las partes donde tengamos menos puntuación, tratarlas, trabajarlas, procesarlas, aprenderlas para que nuestra vida pueda girar. Como ayer os puse ese test, ¿no? ¿Cuántos lo hicisteis? Solo 18. Solo 18, eso es algo que tampoco no entiendo y de paso os lo digo. Cuando se pone algo así, por ejemplo, como en este caso, era importante que más personas respondieran. Porque ahora solo tengo una evaluación o tenemos para evaluar o pensar solo lo que 18 personas respondieron. Pero hoy mismo aquí somos casi, no sé, creo que conté casi 50. Y es una pena porque nos vamos a basar en estas respuestas, pero somos muchos más. Hubiera sido ideal que todos respondieran y nos hubiera dado un panorama mayor o más general, ¿vale? Entonces, lo que decía que no entiendo es que no sé si vosotros sois así en los trabajos también, cuando alguien nos dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Porque aquí pasa que a veces se dice hay que hacer esto o vamos a hacer tal cosa y solo 18 lo hacen. Sería importante que en eso seamos equilibrados también, ¿vale? Bueno, entonces, basados en la pregunta 1, que era si te consideras una persona equilibrada o desequilibrada, 7 dijeron que sí, que son equilibrados. 2 dijeron que no. Y hay otros 9, o sea, la mitad, más o menos, dijeron, ¿verdad? Y luego había que decir por qué. Y os leo las respuestas rápido, ¿sí? Dice, a veces me parece vivir en una montaña rusa. No sé, porque llevo muchas cosas y puedo realizarlas y porque son diferentes, trabajo, casa, amigos y esa persona como que sí es equilibrada. Otro dice, soy impredecible. Otro, las voy leyendo así conforme a cada persona. Llevo un orden de todas las cosas. Nadie me comprende. En algunas cosas estoy bien, pero en otras necesito estar equilibrada. A veces me controlo, pero a veces no, porque estoy en conquista del equilibrio en algunas áreas. Tengo arrebatos. Me considero una persona equilibrada porque soy muy responsable. Tengo un proyecto de vida. Otro dice, a veces me descontrolo. Otro dice, porque a veces actúo por impulso. Porque veo con claridad todas las cosas, las situaciones. En situaciones límites o complicadas suelo llevarlo bien. Trato de concentrarme en la realidad. Por mi crianza y mis valores soy obediente.
porque pienso en mis decisiones, evalúo los pros y los contras, y otro dice también que se desequilibra continuamente. Entonces, qué bueno, ¿no?, que el Señor puso este tema en la mente. Hace mucho que quería compartir acerca de esto, porque es muy importante. Si queremos avanzar como iglesia, necesitamos estar equilibrados en todas las áreas. Y todo esto comienza con Dios. Dios es un Dios de equilibrio. Cuando Dios crea el hombre y la mujer, esto lo hemos estudiado en algún otro estudio, pero es solo para repasarlo. Dios crea al hombre, a la mujer, al mundo para que esté en equilibrio. Y hay 4 propósitos en la creación. Tenemos 4 áreas en las que Dios, cuando crea, establece su propósito. Primero, el área espiritual. Dios crea al hombre, ahí están las citas, si alguno lo quiere después leer. Es cuando Dios crea el hombre, la mujer, para estar con él, para tener una relación, para que el hombre viva bien, para que el hombre gobierne, para que el hombre tenga esa comunión con el Padre, con Dios. Luego, las relaciones. Dios crea el hombre y la mujer para trabajar juntos, para ser una pareja, para que se amen, que se cuiden, para que se reproduzcan en otros, para que tengan hijos, para que gobiernen la tierra y controlen toda la naturaleza. También en Génesis 2 nos habla de la sabiduría. Había un orden, había un equilibrio. No se podía hacer lo que se le daba la gana. Había que comer de todos los árboles, pero había que no tocar un árbol. Ahí Dios establece el equilibrio y se le llama sabiduría, porque es justamente eso, el equilibrio, el orden de Dios. Y en lo físico, Dios establece este propósito, porque en lo físico, tanto como físico de persona, de la persona, hay un equilibrio. Dios había planeado que el hombre no muriera, que el hombre viviera para siempre con él, y que la naturaleza siempre fuera todo hierbas y plantas bonitas. Ese era el orden de Dios. ¿Qué pasó? La caída, ¿verdad? La caída del hombre, entra el pecado y todas las 4 áreas se ven afectadas. Todo se desequilibra. ¿Qué pasa con el orden espiritual? El hombre pierde esa relación con Dios. Ya no puede estar frente a Dios. ¿Os acordáis? Se esconde, entra la culpa, entra el pecado. Ya no hay esa relación de Dios con el hombre. Todo se desestabiliza. En lo relacional, ¿qué pasa con el hombre y la mujer? Se empiezan a culpar unos a otros. No, es que ella me dijo, no, es que la serpiente. Empiezan las guerras, las peleas entre ellos, ¿verdad? Que duran hasta hoy, entre hombre y mujer. Entra este desequilibrio. ¿Qué pasa con la sabiduría? Dice Génesis 3:6 que la mujer vio que ese fruto era agradable a los ojos, era bueno para comer, y dice que ese ojo podía darle sabiduría. Dice en Génesis 3, era apetecible para alcanzar sabiduría. Mira cómo se descontrola este orden. Ahora entra ese querer poder, ese querer controlar. Se desestabiliza esta área de la sabiduría. Y en lo físico, ¿qué pasa? Ahora morimos. Ahora llega un punto en el que muere nuestro cuerpo, envejecemos, muere. ¿Qué más? La mujer iba a tener dolores de parto, el hombre iba a tener que trabajar la tierra, porque la tierra, lo físico de la tierra, también se vería afectado ahora. Iban a crecer espinos, cardo, el hombre iba a tener que trabajar. Entonces todo se desajusta. Y por eso, ¿quién llega a equilibrar todo otra vez? Llega Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de equilibrio, porque en estas 4 áreas podemos ver cómo Él crece equilibrado. Porque dice Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, o sea, en sabiduría, una de las áreas que hemos dicho, en estatura, la parte física, en el favor de Dios, en ese relacionamiento de Dios con el hombre, y en gracia y favor de toda la gente. Las 4 áreas equilibradas. Y me gusta mucho más también Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice que Él reconcilió todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas se refiere a todas las áreas de nuestra sociedad. Se refiere a todo. Tanto esas 4 áreas como lo que implican esas 4 áreas. El arte, la música, todo. Las culturas. Dice que Él reconcilió todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra.
por medio de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo, cuando Él entra a nuestra vida, podemos ser equilibrados, ¿verdad? Podemos ser equilibrados. Veamos las otras preguntas. La pregunta 3, ¿en qué áreas de tu vida crees que necesitas ser más equilibrado? ¿Por qué es importante para mí esto? Porque confirma lo que estamos hablando, que todos necesitamos ser equilibrados, ¿verdad? Entonces, fijaros qué interesante, porque la mayoría, el 33% dice que necesita un equilibrio en el área emocional, en el área emocional. Luego, le sigue la parte de tiempo con Dios, ¿vale? Tiempo con Dios. Es un gran porcentaje de personas, de hermanos, de nosotros, que necesitamos un equilibrio con eso. Y luego le seguían estas 3 por igual, que sería, era el tiempo de descanso, tiempo libre, cómo comemos y las relaciones familiares. Y había un pequeño porque el 11% es el relacionamiento con otros. Y que era más clarito, era el tiempo de descanso y tiempo libre. Entonces, más o menos, por eso digo que es una pena que solo 18 respondieron, porque no sabemos, quizá podría haber cambiado mucho si todos lo hicieran. Pero más o menos para que tengamos una idea de cómo salió la cosa. Y las respuestas, porque la pregunta era, ¿qué haces cuando descubres que estás desequilibrado? Entonces les leo lo que dicen los hermanos. Dijeron, clamo a Dios, recurro a Dios, me siento mal por no estar atenta a eso que tengo que también estarlo. Me estreso, oro, paro, le doy vueltas a la cabeza, busco de Dios, me deprimo y no hago nada y me culpo. Paro, pienso en la mejor manera de solucionarlo, le pido a Dios que me ayude, me pongo triste, subo la voz, me encierro, luego oro y luego medito y analizo. Paro y medito, me preocupo en exceso y me desanimo bastante, busco a Dios, Él es mi equilibrio. Vuelvo a repetir las mismas cosas, busco en la palabra y reflexiono. En general, yo calculé un 40% se desequilibra más cuando se da cuenta que está desequilibrado. ¿Se entiende? Por las respuestas, ¿no? ¿Qué haces cuando te das cuenta que estás desequilibrado? Me deprimo, me culpo, me pongo fatal. Qué importante frenar, como han dicho otros, paro, oro, pienso, medito, a ver cómo hago esto, cómo me enfoco. Pero imaginaros, hermanos, casi la mitad nos descontrolamos cuando ya estamos descontrolados. ¿A dónde se nos va a ir la cabeza? ¿No? Tenemos que lograr ese equilibrio. Nunca vamos a ser perfectos. Yo no digo que vamos a ser perfectos, nadie. Yo todavía estoy desequilibrada en muchas cosas. Pero tenemos que buscar el equilibrio. En cómo comemos, cuánto comemos y cuándo. En cómo descansamos. Ahí varios marcaron. Unos descansan de más y otros descansan de menos. Porque hay de los dos, es como la comida. Algunos no comen, tienen problemas con esto de la comida y otros comen de más. El sueño, uno que no duerme, el otro que duerme de más y lucha con la pereza. Tenemos muchos altibajos, eso se mencionó también en algunos, yo lo resumí, pero muchos dieron más detalles, muchos altibajos en las decisiones. Un día quiero una cosa, otro día quiero otra. Un día quiero ir a este grupo de amistad, otra semana mejor me cambio. Un día me encanta la visión de la iglesia, esta iglesia es la mejor, otro día que tengo problemas con la visión de la iglesia. Un día, y así, ¿a dónde podemos llegar así? ¿No? No podemos llegar a ningún lado. Necesitamos tener esta búsqueda de Dios y de mirarnos a nosotros mismos. Porque quizá tú digas, no, pero yo busco a Dios, yo oro, pero no te miras para adentro, que también lo hemos hablado muchas veces. Hay que parar y mirarse. No solo venir a la iglesia, voy al grupo, oro, me levanto, canto, oro, y no me miro cómo estoy, ¿no? Unos que no hablan, otros que hablan de más. A algunos hay que estarle sacando palabras a la boca. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres venir? ¿No va a venir? ¿Va? ¿No va? ¿Viene? ¿No viene? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y otros hay que
exhortarlos para que dejen de llevar chisme de un lado para el otro. En eso también tenemos que ser equilibrados. Y hablando del chisme, ya aprovecho el punto, el paréntesis. En esta iglesia nunca se dijo ni lo pusimos por escrito ni nada, pero conforme han ido pasando el tiempo, tenemos tolerancia cero al chisme, ¿vale? Entonces, si tú tienes algo que decir o comentar o compartir o exhortar o... Bueno, ya sabéis que aquí hay libertad, aquí todo el mundo se expresa. Algunos se expresan de más también, pero aquí todos se pueden expresar. Y hemos tomado casi 3 meses al estudio de relaciones emocionalmente sanas que nos enseñaron y aprendimos cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Practicamos aquí, practicamos en la casa. Entonces ya sabemos cómo queremos movernos. Entonces no vamos a permitir nunca que se lleve y se trae, menos si es de otro hermano, menos si es de gente que está sirviendo. ¿Vale? Entonces, seamos equilibrados. Y seamos equilibrados a la hora que otro viene a contarte también. Pues tú corta el rollo, como se dice, ¿no? Tú mismo dices, mira, no me interesa, háblalo con esa persona, háblalo con los pastores o lo que sea, ¿verdad? Entonces, seamos equilibrados en eso. Tenemos que ser equilibrados en los temperamentos. Hay cosas buenas de nuestro carácter, de nuestro temperamento, hay cosas más negativas. Pues seamos equilibrados, aprovechemos las buenas, trabajemos las negativas, no nos deprimamos, como ese que puso, que mira y se deprime, y se encierra y después se culpa porque dice al final no hice nada, no sé qué, y queda fatal. Eso puede traer muchos problemas. Seamos equilibrados en lo que creemos, en lo que sentimos y en lo que pensamos. Y es curioso porque no sé si los que estuvisteis el domingo de los bautismos, es curioso porque yo escuchaba los testimonios de los 3 chicos que se bautizaron, de Cris, de David, de Alfonsina, y bueno, está grabado, después lo podéis escuchar. Y es curioso porque cada uno de ellos, Dios le habló de una manera diferente, muy distinta a cada uno de los 3. Dios le habló a ellos conociendo cómo son ellos. Cris es muy emocional, ¿verdad? Tiene a quien salir. Entonces ella, ¿cómo le dijo Dios que tenía que bautizarse? Ella repitió muchas veces, yo sentí esto, yo sentí lo otro, estaba en esta reunión y yo sentí. Dios le habló porque ella escucha mucho con sus sentimientos, ¿verdad? Entonces ella enfatizó la manera en la que entendió que Dios le decía que tenía que bautizarse y está perfecto, porque es un testimonio precioso. David enfatizó la obediencia. Yo me bautizo porque soy obediente. ¿Ves? Él, con su mente, con su raciocinio, él sabe, él comprende, él entiende. Dios usó eso para decirle, David, es ahora. Y él, como es obediente, actuó en esa obediencia. ¿Verdad? Alfonsina hizo hincapié mucho en cómo el Espíritu le mostró el pecado, ¿verdad? Y cómo la convicción de pecado, y ella contó su historia, precioso. Entonces, qué hermoso que es el Señor. Él sabe cómo hablarnos a cada uno. Él busca lo que nosotros somos y hacemos para decirnos esto. Ahora, ¿nos tenemos que quedar solo con esa parte más desarrollada? No, tenemos que educar y trabajar en las otras áreas también. Porque el que es sentimental, un día está bien, otro día quiere matar a uno, va y lo mata. Y entonces no tiene un equilibrio. No podemos guiarnos solo por lo que siento. Un día siento la presencia de Dios, ay, qué lindo, aquí está la presencia, hoy siento. Y otro día, ay, es que hoy no se sentía la presencia. Y la presencia de Dios no depende de que tú sientas o no sientas. La presencia de Dios siempre está aquí. Está en el que está buscando a Dios. ¿Me explico? No quiere decir que esté mal, ¿verdad? No estoy diciendo que uno está correcto y el otro está errado. Estoy diciendo que seamos equilibrados. Porque si no podemos, bueno, de hecho cometemos muchos errores por esos impulsos que varios lo mencionaron. Busquemos el equilibrio. Y los que son más de razonar, de que hay que hacer esto porque la Biblia dice que hay que hacerlo, y hay que hacerlo porque sí, porque Dios dice, y por obediencia, también tiene que tener cuidado, tanto como el que es emocional. Porque puede caer en hacer sin amor a Dios. ¿Cuánta gente hay que entra en el legalismo? Es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, incluso en la iglesia, sirviendo, haciendo cosas, es que había que hacer, pero se pierde
ese amor y esa relación con Dios. Hacemos todo por obediencia. Pero no una obediencia como cuando teníamos padres que eran muy rígidos y teníamos que hacer como si fuera el ejército. Y lo hacíamos porque nuestros padres si no nos daban. Tenemos que hacerlo como Dios lo hace, por amor. Porque Él dice, haz esto, te conviene. Y nosotros por amor obedecemos, no por temor. Porque si no, ya bueno, es otro tema, pero estaríamos ahí cayendo en eso, no en el legalismo. Entonces, repito, no digo que uno dijo algo bueno y otro dijo algo malo. Digo que justamente hablando del tema, se notó eso, cómo Dios habló a cada uno conforme a cómo es, ¿verdad? Y también, entre paréntesis, pensando en esto, buscar el equilibrio porque hay gente que podemos caer en el perfeccionismo. Yo siempre he contado testimonios de personas que están sirviendo a Dios y lamentablemente por ser tan perfeccionistas con ellos mismos, ya no con el entorno, con una iglesia o con un lugar donde se sirve, sino que son tan estructurados y tan, entre comillas, equilibrados que pierden el control, pero por ser tan rígidos. Y eso también puede traer hasta problemas mentales, ¿vale? ¿Qué pasa con personas desequilibradas? Generan o producen discípulos desequilibrados. No sé si habéis visto, o tú mismo, ¿no? En la casa lo podemos ver con nuestros hijos. En el área que yo soy desequilibrada, pues mis hijos van a ser también un poco, ¿no? Desequilibrados, porque es lo que han visto. Un discípulo, tú le enseñas una cosa o lo estás acompañando y sin que tú te des cuenta, el discípulo va a copiar lo que tú haces. Tal vez no somos conscientes, no somos muy conscientes de esto. Pero hasta yo me doy cuenta a veces de algunas cosas, porque digo, mira, está en este grupo, está en el otro, y algunas cosas del hablar o de lo que sea, se copian. Entonces, si estamos generando discípulos, tenemos que ser equilibrados. Discípulos impulsivos van a generar discípulos impulsivos, ¿verdad? Y van a hacer todo ahí con las emociones. Discípulos legalistas van a generar discípulos legalistas. Porque les van a inculcar que esto no, que esto así, que la ropa, que tú tienes que decir así, que tienes que ponerte lo otro, que hablar de una manera, que repetir esto. Y va a reproducir personas legalistas. Pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué puedo perder el equilibrio? Yo puse 4 cositas por las cuales podemos llegar a perder el equilibrio. Una, cuando doy muchas vueltas. ¿Por qué tú pierdes el equilibrio? Cuando das vueltas, ¿no? Los niños que les gusta dar vueltas. Y nosotros, no des tanta vuelta que te vas a caer porque te vas a marear. Pues lo mismo nosotros, a veces damos tanta vuelta en la vida y nos mareamos. Y por eso no tenemos un foco, un rumbo. Queremos hacer esto, lo otro, 1000 cosas. O al revés, doy vuelta, todavía no sé lo que quiero, no sé lo que me gusta, no sé cuál es mi don, es que no sé, es que no puedo, es que el tiempo, es que el trabajo, es que la casa, que el no sé quién. Dando vuelta. ¿Te mareas? Te mareas tú, mareas a los otros, ¿no? ¿No habéis visto que tú ves a alguien mareado y te da como mareo a ti? Pues lo mismo pasa en la iglesia. Si tú estás mareado, nos marea a todos. Por eso tenemos que estar equilibrados, ¿vale? Entonces, primera razón por la que perdemos el equilibrio, damos vueltas sin un rumbo fijo. Y eso es porque no conocemos el propósito. Porque si tú conoces el propósito, no te mareas, porque tú caminas recto, no estás girando sobre ti mismo. Pero si no conoces el propósito, cualquiera te enrieda y te hace caer. Segundo, cuando en el cuerpo, las personas que habéis vivido o estáis cerca de alguien que ha sufrido un ictus, que es el ictus, ¿verdad? Es un pequeño derrame en el cerebro, ¿sí? Y eso genera muchos problemas de equilibrio, entre otras causas, entre otras secuelas. Una consecuencia del ictus es la pérdida del equilibrio. La persona o se queda paralizada o luego se cae o pierde el equilibrio, ¿verdad? Por ese problema que ha tenido ahí. Y lo mismo pasa con nosotros. Hay ictus en el alma. Momentos, cortocircuitos que se hicieron en tu vida. Y hay muchas personas y nosotros podemos estar desequilibrados por esos ictus en el alma, traumas, problemas no resueltos, un pecado que no lo deja y vuelves a caer en él. Eso te hace perder el equilibrio emocional y mental. Tercero, la falta de disciplina, el desorden, eso te desequilibra. Eso naturalmente te desequilibra. Y cuarto,
un desorden de prioridades. Si tú no tienes claro, que ahora lo veremos, qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, te desordenas, te pierdes y te desequilibras, ¿vale? Necesitamos como iglesia, hermanos, nosotros, vosotros, todos, ser equilibrados. Hacer una iglesia es muy fácil, ¿sabíais? Es fácil, se juntan 2 o 3, alquilan un local o se juntan en una casa, se hace una iglesia. Ahora, hacer discípulos, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque Jesús no dijo, id por todo el mundo y levantad iglesias. ¿Dijo eso? En ningún lado dice eso. Es más, Jesús no habló de, bueno, mencionó con otras palabras pensando en la iglesia, pero no exactamente eso. Nunca dijo Jesús eso. Ni en la Biblia se dice que hay que ir a hacer iglesias. Id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas. Tenemos que hacer discípulos. Hacer una iglesia es muy fácil. Caminar con otro, caminar con un discípulo, eso ya no se ve tanto. Porque hacer la iglesia, hacer una reunión, eso es hoy. Pero en la semana, hacer discípulo es muy difícil. Necesita la gracia, ¿verdad? Y el Espíritu que lo hace. No lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu, ¿verdad? Pero no es nada fácil. Caminar con el otro, que esa persona, tú reflejar a Cristo para que esa persona llegue a ser como Jesús, no es tarea fácil. Por eso necesitamos ser equilibrados. Cuando viene la traición, cuando viene el dolor, ahora todo esto que vivimos en la semana y otras cosas más, que uno no puede estar contando todos los días en el grupo lo que pasa, ¿verdad? Pero todos los días, del día a la noche, hay muchas historias, hay días que reímos y al ratito tenemos que llorar con otro. En un momento tenemos que juntarnos para uno porque es una fiesta o porque está celebrando algo o porque es un milagro y en la tarde estamos con otro que hubo un problema, que no sé qué. Hacer discípulos necesita un equilibrio del Espíritu Santo. Amén. Ser y hacer. ¿Por qué toco esto de los discípulos mezclándolo con el equilibrio? Porque Dios, y tenemos aquí en la visión y en la misión, primero ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Y luego, como misión, formar discípulos para servir a la comunidad. Ahora, Dios se interesa en el ser, porque si yo no soy primero, ¿a quién voy a ser? Puedo fabricar un libro, sentarme con el libro, que ya hemos dicho que un libro no es un discipulado. El discipulado es tu vida, es comer con él, es llorar con él, es pelearte con él, es exhortarlo a él, es la vida. Y a eso tenemos que llegar como iglesia, el discipulado de vida, caminar con el otro. Es lo que hacía Jesús, no es ninguna ciencia ni es algo nuevo. Jesús nunca se sentó con un libro con ellos. Él vivía con ellos, dormía con ellos, comía con ellos, pescaba con ellos, soñaba con ellos, los exhortaba, los ponía a prueba, los ponía a practicar. Ese es el discipulado. Entonces, Dios se interesa en el ser, porque si somos buenos discípulos, automáticamente generaremos buenos discípulos. La última pregunta decía, a ver si sale. La última pregunta era, es que no me la acuerdo ahora tampoco y no la tengo. ¿Cuántas personas estás discipulando, no? Era la última. ¿A cuántas personas estás discipulando? Ahí está. Entonces, les digo el resultado. 11 personas están discipulando a 1 o 2 personas de las 18. Como os dije, habrá otros, pero no lo sabemos porque no hicieron lo que les pedí. 11 personas están discipulando a 1 o 2 personas. 3 personas están discipulando más o menos a 2 y más. Y 4 personas dentro de estas 18 no están discipulando a nadie, ¿vale? Bueno, ahí se ordenó porque algunos aclararon a quién y todo eso. Pero en general, la mayoría, podemos decir, de los que respondieron, están discipulando. ¿Y por qué lo puse en esto como una pregunta? Por lo que dije de que tenemos que tener un equilibrio. Y si no podemos hacer discípulos y si no estamos haciendo discípulos, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando a venir aquí a ver un show o a ver, bueno, show. Show todavía nos queda grande, ¿no? Pero estamos jugando a venir a ver cómo canta, cómo no sé qué.
tenemos que estar haciendo discípulos, es lo primero, es a lo que vamos. Esto es secundario, esto es para vernos todos, para un día comer, para dar las clases al barrio, para recibir gente, para hacer alguna reunión, pero en el día a día tenemos que estar haciendo discípulos. No esperar al domingo y pensar que estoy yo misma discipulándome porque yo vengo un domingo. En la semana hay grupo, en la semana hay gente más cerca que te puede acompañar. Estuvimos allí en Marruecos con mi hermana, en Safi, donde vive mi amiga, y hermoso Safi, hermoso, hermoso. Y yo no me esperaba, pero nos llevaron al puerto. En el puerto no se podía sacar fotos ni filmar, pero yo me quedé tan impactada. Es precioso, ahí algunos barquitos, ¿verdad? Pero un trabajo que como no lo pude filmar, yo no sé si en algún momento, y busqué a ver si eso estaba en internet, no está. Porque es muy especial este puerto. Yo sé que aquí de pescadería o de almería hay muchos y sabéis de esto, quizás es como verlo todos los días, pero yo me impacté de ver lo enorme de las redes. Cómo esos hombres dejaban la vida. Es que dejaban la vida ordenando las redes. Yo no los vi pescar, yo vi llegar el barco y ya ellos poniendo los pescados en cajas. Yo no vi esto es una foto, ¿vale? Yo vi cuando ya están los hombres aquí trabajando esas redes. Cómo las tienen que limpiarlas, tienen que ordenarlas. Es como que la red se quedó enredada y tienen que estar varios y luego las pasan por unas poleas donde la red otra vez se pone en una posición, me imagino yo, preparada para la próxima pesca. Era todo un movimiento como de 500 metros. Y yo ahí luchando, queriendo de ilegal sacar fotos y filmar, porque yo veía eso una enseñanza tan grande para tomarla como iglesia, porque era algo que no paraba, eran cientos de hombres y cada uno no hablaban, primero, no hablaban. Estaban enfocados en la red, en cómo sacar la red, y uno se la pasaba al otro. Luego había como filas de hombres pasando la red por las poleas, otro tirando la polea, otro allí corriendo con los baldes y cajas de peces, otro corriendo con un hielo preparado, pero todo corriendo, era como que se acababa el mundo. Y nosotros en el medio paseando, ¿no? Como que nos dejaron pasar porque el hermano de mi amiga es policía, hubo toda una historia para entrar, en fin. Y yo queriendo grabar y retener todo lo que estaba viendo. Era un movimiento y parecía que uno miraba y decía, pero ¿qué pasa? Viene el fin del mundo, esta gente que... Porque todo así, y todo, si uno se demoraba, se rompía, se desequilibraba todo. Era impresionante. Y yo decía, Dios mío, cuánta enseñanza. Creo que, bueno, esta es otra foto sacada de otro sitio, pero como esos cajones... Miles de cajones con los peces y cómo cuidaban esos peces y otro poniéndolo en el hielo para que no se vaya a perder esa frescura, ¿no? Bueno, fue increíble y yo apunté, ¿no? Enseñanzas de este trabajo o de esto que fue para mí increíble y espero algún día tenerlo más de cerca. Trabajo en equipo, bueno, no hay que decir nada, es que todo es trabajando, nadie mirando ni diciendo que seguro alguno estaría por momento, porque no son perfectos, ni máquina, alguno habría cometido o cometería por ahí algún error, pero nadie le estaba diciendo que no, así no, que está mal, que así no se hace, no. Ahí cada uno a lo suyo, trabajo en equipo. Las redes se ordenaban entre todos y eran pesadas, no es una red que tú dices, es como un tool, ¿no? Eran unas redes que tú veías los hombres dando todo de sí, ¿verdad? Para cogerlas. Y gran parte del tiempo, porque habremos estado casi una hora, todo esto que les cuento, eso seguían preparando la red. No es que la red se preparó en 5 minutos y se fueron a pescar otra vez. No, eso ahí quedaron preparando la red. Y yo pensaba como iglesia, ¿qué sería preparar la red? El discipulado. Porque en el discipulado tú preparas al otro y tú mismo creces, que es lo que siempre decimos. Aquí no queremos maestro ni responsable del grupo que sea el que enseña. Todos aprendemos. Lo mismo cuando predicamos, primero es para mí. Y ellos, todos estaban en este trabajo y por eso digo que es como el discipulado, preparar la red. Necesitamos preparar la red. Pasar tiempo cuando venimos los estudios, eso es preparar la red.
Estás escuchando, te está dando material, conocimiento y de espíritu para tú hacer lo mismo, no para que sigas aquí todos los jueves. Es para que tú un día eso mismo lo compartes a otros. Tenían prisa, no paraban, el tiempo era corto. Tenían prisa y no paraban. Y nosotros cuántas veces estamos con una lentitud, que yo sé que Dios respeta el temperamento, ¿verdad? Que yo sé que está bien. Mi marido es así, lento también, y llevamos 22 años, vale. Pero me refiero a esa lentitud de tu vida que todavía ni sabes. Yo creo que aquí la mayoría somos mayores, salvo algunos de los chicos, pero la mayoría tiene más de 20, 30 años. ¿Qué esperas para saber cuál es tu propósito? ¿A qué edad piensas que lo vas a tener claro? No puedes ir por la vida con esa lentitud. Ellos, el tiempo era corto, no paraban y lo hacían con prisa. Otra enseñanza, ponían el pescado en el hielo, inmediatamente que lo quitaban de la red, en el hielo. ¿Para qué? Para que se conserve. Y nosotros a veces viene alguien nuevo, viene un pescadito, por decirle así con cariño, y nos da igual si alguien cogió su número, si volverá o no volverá, quién era, con quién vino, y ese chico que estaba, no sé tampoco, no, es que se fue, es que no. ¿Y cuántos se perderán así? Ellos sabían bien lo que les costó ese pescadito, les costó 3 noches en alta mar, les costó dejar su familia para estar intentando traer más peces y no podían dejarlo perder. Rápido están los que tienen el hielo, que serían los que se encargan de sanar el corazón, de sacar lo podrido, como solemos comparar cuando hacemos los 7 pasos, ¿no? Sacar eso que está dentro del pez, ¿cómo se llama? Las tripas. Todo lo que está que se pudre, porque eso también se hace rápido, vosotros lo sabéis, no hay que esperar al otro día para sacarle las tripas, se pudre. Pues cuando vienes al Señor, no dejes pasar tanto tiempo, es que te pudres si no sacas de adentro lo que no sirve. Hay gente que le tiene miedo, yo no sé por qué, a esas charlas o esos encuentros tal vez que a veces nosotros nos ofrecemos o hermanos se ofrecen, ¿verdad? A decir, mira, ¿por qué no charlamos de este tema complicado en tu vida? O si quieres hablamos. Y hay gente que le tiene miedo. Tiene miedo de sacar eso, puede ser o porque le gusta seguir en el pecado, o porque le gusta seguir con el trauma, o por no sé por qué, pero hay un miedo y no hay que esperar porque luego se pudre. Otra cosa, todos se alegraban y disfrutaban porque estaban ahí muy serios y todo, pero era un ambiente, no sé cómo explicarlo, era muy especial, era un ambiente de alegría. Y luego los que se van con todos los peces, yo imagino a un mercado, no sé, contentos, como si él hubiera pescado. En realidad era el que traía las cajas, pero se iba con la misma alegría que el que había estado en el mar y con los que estaban en las redes. Y yo dije, qué precioso, porque la iglesia tiene que ser así. Alegrarte cuando al otro le va bien, cuando el otro gana un fruto o de su propia vida cambia y va mejorando, o cuando trae a alguien y está discipulando a otro. La iglesia tiene que ser así. Y el pescado era para todos, porque nadie se quedó con un pescado. El pescado se fue a vender, pero era para ellos. Ellos ganarían un salario, obviamente. Luego nosotros fuimos, nos comimos, eran sardinas. Luego comimos la sardina, que es muy típico de ahí, de Safi, es la mejor sardina, dicen ellos, del mundo y tal y tal. Entonces la recompensa por hacer bien el trabajo fue para todos. Cada uno habrá ganado su salario, no tengo ni idea, pero todos felices por esos pescados que se iban a vender y que otros comerían. ¿A qué punto estamos dispuestos nosotros de sembrar para que venga otro y pesque luego? O sembrar algo para que en 10, 20 años cosechen otros. A veces somos egoístas, queremos sembrar, cosechar. Queremos preparar la tierra, sembrar, cosechar y comernos el fruto. Y eso tarda. No lo hace en un día. Nosotros hoy estamos cosechando, no nosotros, otros están cosechando lo que hace casi 20 años sembramos. Yo estoy cosechando de lo que 25 años sembré y me gozo con el que lo está cosechando. No digo, al final esa persona vino al Señor con él y yo que me maté ahí en el medio de una tribu 2 años. No, yo me gozo porque no es ni para mí ni para él. El pescado es para el reino.
El reino es para todos, es de todos, ¿verdad? Otro tema, la red. Había 2 o 3 solo reparando la red. Y estaban ahí inclinados, y esos hombres en el sol, sin gorra, sin nada, reparando la red. Ninguno hablaba con el otro, estaban como compenetrados ahí, cosiendo la red, reparando la red. ¡Qué hermoso! Me imagino los de intercesión, me imagino los que son con ese don pastoral también, que quizá por tiempo no pueden estar con todo el mundo, pero están ahí, reparando la red, en el sol, orando. Nadie los ve porque todos están aquí en el movimiento, con los pescados, con el barco, con la red, y ellos por allá, en medio rayo del sol, preparando, cosiendo, reparando las redes. Qué bonito, ¿no? La red siempre tiene que estar lista, ¿vale? Ahí no se puede pelear, ahí no se puede detener uno y nadie puede discutir, porque si discutes y te paras, pierdes el pescado. Otra vez, se te va el tiempo de frío. No se puede criticar al otro. Todo tiene que estar coordinado. Si miras lo que está haciendo el otro, entorpeces la pesca, o sea, el propósito. Aquí no hay tiempo que perder, hermanos. Con esto que pasó con este chico, que hemos estado ahí, cómo Dios nos guió a ir esa fecha, muchos saben que no sabíamos, que yo pedí oración, ¿será esta fecha? ¿Será en Navidad? No sé si vamos, si no vamos, hasta último momento, ¿no? Que vamos, que no vamos. Tina es una de las que sabe y todos los días estoy orando, ¿es o no es? Yo no sé, compramos los pasajes y vamos. Y pasa esto. No hay tiempo que perder. Yo doy gloria a Dios que nos guió a ir y que nos guió a ir los dos, porque sabéis que siempre voy sola y tal, y esta vez Oscar pudo venir y fue lo mejor que pudimos vivir en ese tiempo. No hay tiempo que perder, nunca sabemos hasta cuándo va a estar la persona que está al lado nuestro. O nos concentramos y somos discípulos para ser discípulos, o hemos perdido la razón de ser de la iglesia. Yo no quiero perder el tiempo en tonterías, hermano. Sinceramente ya estoy cada vez más vieja, ya estoy cada vez ahí más lenta, aunque algunos no lo creen, pero estoy muy lenta y no quiero perder mi energía en tonterías. Quiero estar enfocada y como iglesia necesitamos estar enfocados en esto, si no hemos perdido todos estos años. Los hemos perdido. Si no estamos haciendo discípulos, lo hemos perdido. No sé cuántos visteis la serie de Isabel la Católica. Muy buena como historia, me encantó. Los hermanos que vienen a trabajar aquí a España lo tienen como tarea para conocer la historia. A mí esa serie me gustó mucho, salvando las partes, ¿no?, que no tendrían que estar porque no eran parte de la historia, pero que tienen toda esa connotación sexual y demás, pero históricamente muy buena. Y lo que quiero resaltar, más allá de lo triste de la historia, obviamente, era que de principio a fin la reina tenía clara su identidad. Ella nace con un propósito y muere con un propósito, y el propósito siempre fue el mismo, que ella era la reina. La criaron como reina, ella sabía que era reina. Ella se casó con cierta persona porque iba a ser la reina. Ella tuvo tantos hijos porque era la reina. Ella iba, venía porque era la reina. Se vestía porque era la reina, se levantaba porque era... Cada día de su vida, desde que tuvo razón de ser, desde que estuvo conciencia hasta el día que se muere, yo soy la reina, yo hago esto porque soy la reina. Y yo pensaba, porque ella muere, ¿no? Ella, como dije, su matrimonio, sus hijos, todo era porque era la reina. Es decir, era el propósito número 1 de su vida. Pero ella muere muy triste porque, claro, su hija, la que estaba loca, los otros lejos, toda una historia dura, y muere triste al final. ¿Por qué muere triste? Ella dice, es que estoy muriendo y me da miedo que todo lo que yo hice o todo lo que yo viví ahora se pierda, porque claro, no había heredero, toda una historia, ¿no? Y muere triste, muere con esa desazón, muere joven, ella había estudiado sus idiomas, todo enfocado a que era reina. Muere mal, muere triste, muere muy enferma. Y yo cuando vi las últimas escenas de la muerte y tal, pensaba en mí primero, ¿no? Pensaba yo, wow, es verdad, es que estamos muriendo cada día, ¿no? Y yo digo, Señor, yo también involucré todo mi ser en el reino. Yo involucré mi vida, mi juventud, mi cuerpo, mi alma, porque estamos aquí sirviendo, pero
Habrá gente que no involucra su vida, habrá personas que dicen, pues hasta aquí, de aquí hasta aquí es mi familia, de aquí hasta aquí la iglesia, de aquí hasta aquí mi servicio, y ya está, yo voy, predico, o yo voy, soy un hijo de Dios, y ya está. Pero yo involucré todo, yo involucro todo. Yo involucro a mi familia, yo involucro a mis hijos, yo involucro mi casa, yo involucro mis cosas, mi tiempo, mi alma, yo involucro mis emociones. Y digo, y se me está yendo la vida. Entonces, como hacía justo cuando terminé la serie, se cumplían 8 años de que estamos aquí. Cuando pasan 8 años en un lugar, a mí como que me entran muchas preguntas. Y dije, Señor, Y bueno, muchas cosas que el Señor me enseñaba y me mostraba. Y yo dije, yo quiero seguir así. ¿Qué cambio hago? ¿Sigo o no sigo? No que me iba a ir de aquí, ¿no? Todavía no me vais a despedir. Pero muchas preguntas que surgieron luego con otros sueños que están naciendo. Pero yo me pregunté, dije, ¿quiero seguir involucrando toda mi vida? En el reino de Dios o involucras todo o no harás buenos discípulos. Puede haber gente que crea, que venga, pero si tú no involucras todo tu ser, morirás triste como la reina, porque se te habrá perdido el propósito, ¿no? Por eso hay que elegir bien qué batallas pelear y no perder energía en cosas que no valen la pena, ¿vale? Yo me decidí a seguir, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿tú quieres seguir o comenzar? Si no has comenzado a involucrar todo tu ser para el reino. En Mateo 11 estaba Juan el Bautista preso y le manda a preguntar a otros discípulos de él que le preguntaran a Jesús si era él, ¿no?, el que tenía que venir. Entonces Jesús le dice, sí, regresen y díganle a Juan lo que han visto y oído. Díganle que los ciegos ven, que los cojos caminan bien, que los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y yo me quedo con eso, a los pobres se les predica la buena noticia. Y yo por dentro siempre digo, Señor, ¿por qué ahí no dice y a los pobres se les dan riquezas? ¿No? Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan y los pobres, y a los pobres se les predica la buena noticia. Pero ahí volvemos a lo que dijimos antes, que la buena noticia es una transformación integral. Es el alma, el cuerpo, el espíritu. Es más que la riqueza, es más que dinero. Y también yo creo que Dios, como Jesús lo dijo, a los pobres siempre lo tendréis. Y los que hemos vivido en lugares muy pobres, sirviendo, es todo un trabajo emocional y mental muy fuerte, ver esto, ¿no? Pero yo creo que Jesús también deja los pobres para probarnos a nosotros, para ver cómo nosotros vivimos, sabiendo que hay pobres, para ver cuánto damos, para ver hasta qué punto nos quebrantamos con ellos, para ver hasta qué punto somos capaces de caminar con ellos. Es otro tema, pero me gusta cómo Jesús dice, a los pobres se les predica la buena noticia. Por eso vamos a los lugares pobres, para no solo llevar un regalito, la pasta de dientes, el jabón, vamos con la buena noticia, porque es ahí cuando habrá una transformación. La buena noticia abarca todo eso y os acordáis que antes leímos que por medio de él todo es restaurado y él reconcilia todo. Luego en Mateo 11:12, Jesús dijo, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Otra versión dice que el reino de Dios sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. En portugués dice que los que usan la fuerza pretenden apoderarse de él. ¿Sí? El reino de los cielos no es fácil, estamos en el reino y vamos llevando el reino. Y el reino, decía Jesús, se está acercando. El reino se predica, el reino se enseña, el reino se vive. Pero aquí dice que el enemigo no quiere ese avance. Y qué casualidad que tenemos tantas historias, y esta que ha pasado ahora, de que cada vez que hay un fruto pequeño, es impresionante cómo llega la muerte, es aterrador.
Es impresionante, por eso no hay tiempo que perder. El enemigo está en contra de la iglesia, en contra del reino. Porque cuando viene el reino, él desaparece. Mateo 10:34 dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí o de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Es increíble, yo a veces veo gente que entrega su vida por cosas que no tienen valor. Los que se tiran de los deportes extremos. Ay, a mí me da una... ¿No? Está arriesgando su vida. O alguien que se va, yo que sé, a una guerra, un ejército, pero está dando su vida por algo, ¿verdad? ¿Y cuánto estamos dispuestos a dar nuestra vida? Espíritu, alma y cuerpo, porque de la boca para afuera todos cantamos que damos la vida. Ahora en el día a día, yo no sé quién la da, porque yo no soy Dios, pero estamos dispuestos a dar la vida en todo nuestro ser, para, como dice aquí, para salvar nuestra vida o salvar la de los demás. Hay 3 ejemplos que los leemos rápido en Mateo 13:44. Dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Tú imagínate, es solo un versículo, pero te puede hacer toda la película. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Ese pedacito, ese tesoro, que sería el reino, valía todo, valía toda la vida de ese hombre. Y en el 45 también dice, además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Y el último, también el reino del cielo, mira, es como una red para pescar. Otra vez, la imagen de la red. El reino de Dios es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon a los que no servían. Y sigue explicando Jesús ahí que así será el fin del mundo, que se va a separar los peces buenos de los peces malos. No nos preocupemos por los peces malos. A veces se pierde mucha energía con peces que no quieren conservarse en frío. Eso se va a encargar el Señor. Nosotros echemos la red, nosotros pesquemos, nosotros demos nuestra vida en ese mar para pescar. Ese es el equilibrio que el Señor quiere. El equilibrio lo vamos a lograr cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ahí es donde vamos a fluir. Ahí ya no te tienes que preguntar, uy, ¿lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo? No, cuando estás en el centro de lo que Dios quiere que hagas, vas a fluir con naturalidad. Entonces, ¿qué hago para ser una persona equilibrada? 1, ¿qué hay que hacer? Identifico dónde pierdo el equilibrio. Vosotros lo hicisteis en el test. Son las emociones, es en mi casa, es en el trabajo, es en cómo como, es en cómo duermo, es con la gente, es con... Tú identifica, tú te conoces. Ora, Señor, ¿en qué área todavía estoy fatal o estoy más o menos? Identifícala, escríbela. Siempre os animo a escribir, luego te olvidas. Escribe un diario, un papelito, no, papelitos no, una libreta, porque luego los papelitos ya sabéis que se pierden. Una libreta de oración, algo, poco, mucho, lo que quieras escribir, pero identifica, escríbelo, si no luego te pierdes. Identifica y luego haz a Cristo el Señor de tu vida. Señor, te necesito para esto, yo solo no puedo cambiar. Necesito el Espíritu Santo, si no va a ser un esfuerzo humano. Hazlo al Señor el centro, el dueño de tu vida. Luego te organizas, porque puedes pasarte el día orando, pidiendo ayuda al Espíritu Santo, pero si no te ordenas y no te organizas, pues has perdido igual, ¿verdad? Organízate, ponte metas. Hemos hecho en el campamento anterior, el año pasado, cómo ponerse meta, cómo organizarse. Si necesitas material, si necesitas ayuda, pregunta. Tenemos estudios, tenemos cursos que hemos dado. Organízate, no te quedes como estás. Me dedico primero a su reino, eso es lo primero. Al estar involucrado en esa pesca, en ese discipulado, en ese acompañar a otros, lo demás te mantiene enfocado.
Y por último, trabajo en mi ser, ¿sí? En el ser, yo cambiar, yo ser mejor hija, yo ser mejor discípula de Cristo para hacer otros discípulos. Amén. Y el equilibrio será ese, estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Y piensa tú ahora mismo, y si estás apuntando, apúntalo para que no te olvides en qué necesitas ese equilibrio. Pídele perdón al Señor si era un pecado, si era algo que no habías dejado. Pídele perdón al Señor. Concéntrate en Él. Si nunca le dijiste, Señor, quiero que seas el centro de mi vida, díselo ahora. Tal vez venías a la iglesia, pero en verdad nunca Él fue el centro de tu vida, el Señor, el dueño de tu vida. Dile que necesitas esa ayuda, que necesitas el Espíritu Santo para que Él te ayude con estas debilidades. Dedícate, comprométete hoy. Si estabas haciendo algo y quieres dar un paso más, dalo. Señor, me comprometo con un poco más. Hacía esto, hacía lo otro, quiero dar más o quiero aprender más o quiero centrarme, empezar en un grupo de amistad, estar más cerca, dejarme acompañar. O quizá digas, yo quiero sacar todo eso que está podrido en mi corazón y ya no quiero seguir estancado. O quizá necesites ayuda con la rueda de la vida, no sé, que el Señor te hable en esta mañana, habla tú con Él, con tus propias palabras. Dile que quieres trabajar en el ser, en ti mismo, con su ayuda para poder ganar a otros. Señor, en esta mañana nos reconocemos desequilibrados. ¿Cuántas veces, cuántos días o por momentos perdemos el equilibrio? Por dar vueltas, porque estamos desorbitados, porque estamos frustrados, porque estamos sensibles o porque estamos tristes o cualquier cosa que viene a nuestra vida o cosas de nuestro carácter que nos hacen estar desequilibrados. Pero Señor, reconocemos que si no hay un equilibrio, todo es en vano. Reconocemos, Señor, que si tú no eres el centro, que si tú no nos enfocas, estamos perdiendo el tiempo hoy aquí. Espíritu Santo, te necesitamos. Háblanos, cámbianos. Queremos pescar, queremos ganar a otros, pero todavía tenemos la red rota o tenemos la red enredada. Y eso nos hace perder el tiempo, nos hace luchar, nos hace perder energía. Y se nos pasan los días, se nos pasan los años. Se nos están pasando los años, Señor, y no queremos que este sea un día como cualquier otro. Hoy queremos plantarnos y decir, mi vida necesita un orden, mis tiempos necesitan un orden, mi comida necesita un orden, mis horas de sueño necesitan un orden, mi tiempo con Dios, mi tiempo de orar, mi tiempo de leer la palabra necesita un orden. El tiempo con mis hijos, el tiempo con la iglesia, el tiempo con mi líder o el que me está acompañando necesita un orden. Oh Señor, que esta iglesia sea una iglesia que hace buenos discípulos. No queremos una iglesia que haga discípulos emocionales, discípulos impulsivos, que un día sí, un día no, que un día están arriba, otro día están abajo. Señor, queremos discípulos que sean equilibrados, discípulos que no sean legalistas, discípulos que te amen, que te obedezcan porque te aman, porque tú has venido a su encuentro. Señor, queremos discípulos que te amen a ti para poder amar a los demás, discípulos que vayan hasta los últimos rincones de la tierra, discípulos que amen a los pobres. Señor, anhelamos seguir amando, acompañando a tanta gente, no solo pobre de dinero o con miseria por su país o su cultura o por su nación, sino tantos pobres hoy, deprimidos, gente con estrés, gente hambrienta de algo. Oh Señor, que esta iglesia sea cada uno de los que está aquí sentado, cada uno de los niños, cada uno de los adolescentes, que sean discípulos tuyos, no míos, no de Oscar, no de un hermano o una hermana líder. Señor, que sean tus discípulos. Yo no puedo formarlos, Señor. Es tu Espíritu el que hace los discípulos en este lugar. Es tu presencia en sus vidas, Señor. Eres tú
Eres tú el que hace los discípulos, Padre. Yo te entrego esta iglesia, Señor. Yo te entrego cada hermano, cada hermana. Son tuyos. Ellos son tuyos. Y están aquí por la gracia tuya. Y están aquí porque tú quieres algo con ellos, algo conmigo. Pero son tuyos, Señor. El faro es tuyo. Yo no quiero perder mi tiempo aquí, Señor. Yo quiero que mi vida te sirva a ti, que te dé gloria a ti. Yo quiero darlo todo, Señor. Lo seguiré dando todo. Pero yo no quiero nada, no quiero, Señor, que aunque mis errores entorpezcan tu obra, Señor, quiero ser equilibrada en tu presencia, Señor. Quiero que seas tú, Padre, que seas tú el que levante este lugar. Si no habremos perdido el tiempo, yo quiero ir ahí con discípulos. Yo quiero ir a tu presencia con discípulos, no con un edificio, no con una actividad. Quiero ir ahí con gente que haya aprendido de mí, que haya aprendido a caminar, que haya aprendido a dar, que haya aprendido a amar. Señor, levanta en este lugar los niños, estos jóvenes con un corazón amante por ti, Señor. Que seas tú el centro. Si tú no eres el centro, no quiero nada, Señor. No quiero nada, Señor. Sé tú el centro de este lugar. Sé tú el centro en Almería. Sé tú el centro en España. Sé tú el centro, Padre, de mi vida, de mi familia. Oh, Señor, revélate a cada uno. Y yo te ruego que cada uno de mis hermanos hoy escuche tu voz. No la mía, que escuche tu voz, Señor. Y que podamos levantar ese ejército, esa red para salir y tocar las vidas, y tocar la Cañada, y tocar Almería, y tocar hasta el último punto de la tierra donde tu nombre todavía no se ha conocido. Yo viviré para lograr esa red, Señor. Yo me comprometo a seguir haciendo todo lo que esté en mi alcance, en mi fuerza, en mi tiempo, en mi dinero, para conseguirlo, Señor. Pero que seas tú el que va adelante, papá. Gracias por cada hermano. Gracias por cada uno de los que está aquí, Señor. Que aquellos que vuelven a otra ciudad, aquellos que se mudan o aquellos que están en sus trabajos o en diferentes puntos, puedan reproducir esta palabra. Aún los que están ahí compartiendo a través de YouTube, cada uno de ellos, Señor. Yo quiero escuchar las noticias de lo que vas a hacer con ellos. Yo quiero escuchar ese ejército de discípulos que se va a levantar, y que tu nombre sea conocido, Señor, y sea proclamado por aquellos que todavía no han dado ese paso de conocerte. Gracias, bendito Rey. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.